Bienvenidos, bebés del barco, a otro resumen semanal Frimbecky. Esta semana no fue un resumen, fue un terremoto categoría Frimbecky. Entre eventos, moda, conciertos, cumpleaños, declaraciones y miraditas que pueden revivir a cualquiera, nuestras reinas del GL nos dieron todo y un poquito más. Así que siéntate, respira y prepárate. Porque lo que pasó estos días no tiene comparación. Porque hay años normales. Hay años buenos. Y luego está este año, el año donde Frimbecky decidió que ya no iba a navegar, sino que iba a despegar con nosotras agarradas del ala del avión. Y arrancamos fuerte, porque si había alguien todavía preocupado desde que ambas anunciaron su salida de IDF, pues Frimbecky dijo: quédense tranquilas, mis cielas, que seguimos más juntas que los aros del evento. En serio, el pánico no duró ni 2 segundos, porque esta semana las vimos en un evento exclusivo de Grafot, y cuando digo exclusivo, es exclusivo. Empresas de verdad, de esas que saben identificar oro cuando lo ven. Por cierto, IDF, ¿qué se siente soltar una mina de diamantes? No lo sabremos, porque aquí no volvemos a mencionar ese nombre. Frin y Becky llegaron radiantes, profesionales, y a los 5 minutos ya estaban en modo parejitas y a mesa. Porque claro, los juegos del evento eran todos juntos. Juntitas en aros, juntitas corriendo, juntitas amarradas, juntitas respirando el mismo oxígeno. ¿Casualidad? Yo creo que la empresa solo dijo lo que pensamos todas: no separen a las novias. Y cuando digo novias, me refiero a esa Frin que no suelta a Becky ni para acomodarle un pelito. La peluquera oficial, la estilista, la protectora, el guardaespaldas, la novia, todo incluido. Las dos estaban rojas. Pero rojas tipo, si hubiera un termómetro emocional el evento hubiese explotado. Para las que no entendían el caos romántico del famoso juego de la soga, aquí va la versión científica. 2 personas frente a frente. Cuerda al cuello, sí, muy estético para el chipeo. Sin manos. Uno debe acercarse. El otro debe huir. Pero como la cuerda lo jala, no puede. Resultado: un intento de beso por default. Un me acerco sin querer queriendo en HD. Y claro, en internet este juego evolucionó de equilibrio y reflejos a beso challenge. Por eso nuestras niñas estaban como tomate. Nerviosas, tímidas, pero eso sí, participaron sin chistar. Obedientes ellas. Y como buen evento de comida, no podía faltar verlas comiendo. La ternura que transmiten. Es medicina. Terapia. Luz. Vida. Si un día estás triste, cansada, o la vida te está dando patadas, ponte un clip de este evento y se te reinicia el alma. Sus risas, su química, sus caritas, son la definición de me derrito. Y mientras nuestro corazón seguía latiendo en modo soga más aros más novia detallista, Becky nos tenía otra noticia que nos dejó sin oxígeno. Nuestra Becky llegó con Harper's Bazaar Thailand, y no como invitada cualquiera. Como musa. La inspiración. La figura. La mujer que encarna todo lo que la revista quiere transmitir. Ser musa es ser el centro creativo, la referencia estética, la presencia que guía a una edición completa. Es estatus, es exposición, es reconocimiento, reputación, conexiones, campañas, moda, arte. Sí, Becky está jugando en Liga Mayor. Y por si fuera poco, Cielor, su marca, colaboró con ellos con diseños exclusivos. Primer colaboración oficial, y con Harper's Bazaar. Un salto enorme. Becky lo anunció con un mensaje precioso, elegante y profesional. Una reina en toda la extensión. Cuando Becky entró. Ese lente, esa blusita dejando ver su ombliguito, esa seguridad, ese porte. Mi amor, se derritió medio fandom. Empoderada, sensual, elegante, segura. Posando como si el mundo fuera su pasarela. Acariciando un perrito de peluche que, perdóname, pero tenía un aire a Fluffy. Yo solo digo. Nuestra Beck está literalmente en su era más poderosa. Y aquí estamos, como su batallón de ángeles. Firmes, orgullosas y listas para lo que viene. Y como si la semana no estuviera lo suficientemente intensa, llegó el evento Blue for Nestlé, y con él, la explosión emocional del fandom. Porque apenas supimos que P-Soul sería la MC, todas dijimos lo mismo. Ok,
Hoy hay chipeo asegurado. La segunda capitana oficial del barco está al mando. Esa mujer no deja pasar ni una. Tiene radar integrado, visión de telescopio y doctorado en exponerlas. Y cuando Flynn y Becky aparecieron con esos trajes azules, mi amor. ¿Marvel? ¿K-pop? ¿Demon Hunter? No sé. Solo sé que parecían superheroínas salidas de una película, listas para salvar al mundo o para destruirlo de lo bellas que estaban. Nuestras propias Avengers del amor. Y claro, igual que en Uranus, llegaron a educarnos sobre cómo se come helado estilo Flynn Becky. Porque Becky, la bebé detallista, estaba limpiándole suavemente los restos de helado a Flynn de los labios. Traducción. Ya que no puedo usarla sin hueso, uso servilleta. La creatividad del amor. Y mientras tanto. Miraditas por allí, mumus por allá, el universo girando y ellas en su propio sistema solar romántico. Flynn con la vara alta, altísima, y yo filosofando en que, chicas, hoy tampoco nos han querido, ni tantito. Casi terminó en el suelo cuando Becky se le arrancó a piropear a Flynn en pleno escenario. Gracias, señor Poole, por cumplirnos este sueño. Flynn se derritió en vivo. Si la cámara hubiera hecho zoom, la veíamos del color de un tomate cherry. Porque sí, Flynn, te encanta que tu bebé te eche flores. No mientas. Y luego vino la revancha. Flynn piropeando a Becky. Y Becky casi se desmaya, convertida en mantequilla premium. El rojo de su cara lo vio todo el centro comercial entero, que dicho sea de paso, estaba tan lleno que no cabía ni un alma más. Flynn Becky Monumento Nacional, convocatoria a nivel concierto mundial. Todos quieren verlas. P-Soul, siendo P-Soul, decidió lanzar la pregunta trampa. ¿Quién comprará el anillo? Y Flynn, traviesa, mirando a Becky, dice. No lo comprará. La risa de Becky. ¡Ay, amor! Eso dijo todo. Ya sabemos quién es la princesa Neil de la vida real. Te amamos, P-Soul, sigue así. Luego vino el bailecito, tan lindo que seguro dejó varios desmayos silenciosos en el público. Flynn, como siempre, con visión de rayos X, un fan captó el momento exacto en el que acomodó discretamente la falda de Becky. Protectora profesional. La ayuda a destapar el helado, porque claro, mi reina no puede sufrir. Y cuando probaron el helado juntas, Flynn entrelazó su brazo con el de Becky. ¿Para presumir el helado? ¿O a la princesa que tenía al lado? Díganme ustedes por qué en este fandom las tijeras salen primero que el pensamiento. Y también, ¿quién dejó ganar a quién en el juego? Ajá, yo sé lo que están pensando. Lo más precioso de todo fue cuando entregaron helados al público. Había una energía tan bonita, tan libre, tan conectada. Se notaba que estaban disfrutando el momento más que nunca. Este evento nos dejó momentazos históricos, tesoros de esos que guardamos para siempre. Otro recuerdo para bendecir la memoria del fandom. Y ahora, prepárense para el plato fuerte. El cumpleaños del año, el Becky New Era Concert. El concierto que Becky creó, diseñó, organizó y ejecutó con sus propias manos. Su empresa Becky Entertainer al mando. Su visión. Su esencia. Su poder. En la prueba de sonido. Becky apareció con una sudadera de su marca Cielor como diciendo. Sí, soy la artista,
soy la empresaria, soy la CEO. ¿Y qué más quieres que haga, mi amor? Y desde ahí nos dejó claro. Ella es una marca por sí sola. Terminó la prueba de sonido y se fue a ver cada regalito, uno por uno. Esa sonrisa. Ese gracias silencioso en su mirada. Mi gente, eso te cura hasta el estrés acumulado del año entero. Los ánimos ya estaban altísimos por aquella rueda de prensa donde Becky confesó una verdad que, lejos de entristecer, nos llenó de poder. Ese sentimiento de Becky, nunca vas a estar sola, se respiraba en el aire. Por eso este concierto se sintió diferente, íntimo, profundo, especial. La entrada fue impresionante. Esa ropa, ese porte, esa seguridad. ¿Quién podría atreverse a enfrentarla? Nadie. Nunca. Cantó Smoke con una fuerza demoledora, pero cuando pasó a Look What You Made Me Do, la temperatura se duplicó. Cuando Becky agarró esa cuerda. Mi gente. Tú que estás viendo este video, sabes exactamente qué sentiste. Cada azote era un mensaje. Un no me subestimes. Un soy fuego. Un hablen, que yo facturo. Y sí, también un cállate tú, que vives tu vida en Twitter creyendo que eres amiga íntima de Freen Becky. Azote por azote, se te rompió la pantalla, mi amor. Y luego vino el escándalo cuando esa conejita publicó la escena en sus historias. Ahí el fandom murió, resucitó y volvió a morir. Y cuando creíamos que el termómetro ya no podía subir. Entra Vini, directo desde Filipinas. ¡Qué voz! ¡Qué presencia! ¡Qué química! Esas miradas. Mi gente, eso no fue colaboración. Fue duelo de divas empoderadas, las dos brillando como supernovas. Luego vino el video especial creado por Becky. No solo compartió parte de su alma, su recorrido, sus cicatrices y su historia, sino que también incluyó a esa personita que jamás deja fuera. Sí, esa misma en la que estás pensando ahora mismo. La colocó como parte inamovible de su historia. Y sí, lloré. Además, pudimos leer sus mensajes para nosotros, los fans. Ese video era para ti. Después llegó ese momento de piel de gallina, con una canción emotiva que nos dejó temblando. Pero mis lágrimas rodaron sin control cuando cantó Wanna Be Yours. Mi Becky hermosa, yo también soy tuya. En cuerpo y alma. Y esos mensajes en pantalla, lo fueron todo. Y de repente, entra la familia. Y cuando digo familia, saben exactamente quién viene incluida. Freen. Sí. Ella estaba ahí, agarrando la mano de Mami Rawi. Mami Rawi apretándola de vuelta con cariño. Los varones con el bizcocho. La mamá con el osito cariñosito. Y Freen, con el ramo que preparó con sus propias manos. Becky quedó en shock. Nosotras también. Pero lo mejor fueron las palabras de Freen. Salud. Protección. Felicidad. Una vida llena de cosas buenas. Aquí está el famoso shooting confidencial en la agenda de Freen. Solo las dementes podían pensar que ella no iría. Freen es demasiado inteligente para robar protagonismo en el día más especial de su bebé. Estuvo, la acompañó hasta el final y nos sorprendió a todos. Mi gente, díganme si eso no es amor. Después de la emoción vino el fuego, literal. Baile sensual, seguridad absoluta, pasos que nos dejaron sin aire. Y cuando pasiveó a Nuniu, Dios mío, confirmo el Beck Freen cada día más. Aunque, claro, enfrente de Freen parece que es otra la que se pasivea. Después entró de vaquera y mi mandíbula cayó al piso. Y cuando llegó Kratai, la Becky latina renació. Me levantó del asiento a gritos a la madrugada,
desperté a los vecinos, lo confieso. Pero llegó el final, esa despedida que nadie quería. Becky bajó del escenario. Sí, de ese pedestal de estrella donde parece inalcanzable. Y bajó para saludar a sus fans uno por uno. Eso es Becky. Sus palabras finales fueron para tatuárselas, y el video hecho por los fans nos terminó de romper.แต่ก่อนเราก็มีคำถามว่าแบบเขาชอบเลยในตัวเราอะ ทำไมถึงมาติดตามเราแล้วเราก็ยังคงมีคำถามนั้นนะเพราะว่าแบบทำไมถึงชอบล้ออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะตอบว่าพอเบคเป็นเบคก็รู้สึกว่าโอ้น่ารักมากเลยอะคำว่าเบคเป็นเบคเนี่ยมันแบบรักทุกอย่างที่เป็นเบกกี้อะ Sin duda, su mejor cumpleaños, su mejor show, su obra más personal. Hecha con sus propias manos, detalle por detalle. Y se sintió íntimo. Se sintió auténtico. Se sintió 100% Becky. Después del caos adorable, viene la calma poderosa. Dios mío, qué manera de empezar la semana. Porque nuestra Sarocha, nuestra princesa de la luz, decidió bendecirnos apareciendo en el evento de la colección Primavera-Verano 2026 de Longchamp en la boutique de Central Embassy. Y cuando digo apareciendo, digo descendiendo como si fuera enviada por las mismas diosas del estilo. Frin llegó con un look de la colección que era prácticamente un manifiesto visual. Segura, radiante, fresca, poderosa. Era como si Longchamp hubiese dicho, ¿qué es lo que queremos transmitir? Y la respuesta fuera, simplemente Frin. Y esa sonrisa, por favor. La maldita sonrisa que te agarra del alma, la sacude, y te deja viendo la pantalla como una boba enamorada todo el día. Yo no sé ustedes, pero yo quedé en modo ¿qué hice yo en este mundo para merecer esta bendición a las 10 de la mañana? Y no lo voy a negar. Ese evento fue el boost energético que yo necesitaba para sobrevivir la semana entera. Literalmente fui por ahí con una sonrisita idiota, abriendo reels de Frin como si fueran vitaminas de felicidad. Uno quiere ser fuerte, uno quiere ser madura. Pero ¿cómo se supone que una sea madura cuando Frin Sarocha llega y hace ese daño emocional? ¿Cómo? Y ustedes saben que esto no es solo moda. No. Frin no se pone ropa. Ella la convierte en emoción, en brillo, en presencia. La tipa camina y tú dices: ajá, perfecto. Necesito un viaje a Tailandia ya. Santa, escucha, mi cartita empieza con un pasaje. Porque si así se ve en cámara, yo no quiero imaginar cómo se ve en persona. Yo creo que mi alma se sale del cuerpo, lo firma con un aprobado y vuelve a entrar. Y mientras aún estábamos recuperándonos del evento anterior, Becky decidió que era buen momento para borrarnos la presión arterial y aparecer como un sueño en el desfile Bacay Holiday Scene. Un evento privado, elegante, de esos donde uno entra y automáticamente te sube el IQ y el glamour, pero Becky no caminó, flotó. La mujer llegó con un aura tan celestial que si hubiera un detector de ángeles en la entrada, explota. Porte impecable. Elegancia sublime. Esa vibra de no compito, porque no hay con quien competir. Y como siempre, una dulzura con sus fans que te desarma. Saludaba, reía, interactuaba. Es que claro, ¿cómo se supone que alguien se pierda un evento de ella? Si yo viviera en Tailandia, créeme que mi casa fuera un locker del centro comercial. สวัสดีค่ะ Sapphic Garden เบคกี้อัมชนนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่งานวาเคค่ะแล้วก็3สิ่งที่ต้องพกในกระเป๋านะคะก็จะมีลิปสติก power bank แล้วก็โทรศัพท์ค่ะแล้วใน Pero el universo dijo: ¿y si subimos el nivel? Y Vogue respondió: Fren Becky. Juntas. En la portada. No en un rinconcito, no en una nota pequeña. Portada.
El Everest de las portadas. Ese fue el tipo de noticia que te agarra desprevenida con el celular en la mano y terminas gritando como si hubieras visto una aparición mariana. Las fotos, ¡ay señor! Química en HD, piel cerquita, manos unidas, miradas que si duraban un segundo más nos mandaban directo al hospital. Yo no sé ustedes, pero yo ya tengo. Fondo de pantalla. Fondo de bloqueo. Protector de pantalla. Estampita para la cartera. Y si pudiera, un cuadro tamaño sala. Pero claro, las fotos fueron solo el calentamiento. Lo que vino después fueron declaraciones peligrosas para el corazón humano. Becky hablando de Frim, modo esposa activado. Hemos pasado por muchas cosas juntas. Es tan fuerte, tan talentosa. Siempre la apoyaré. Tendrá a esta non cuidándola, pase lo que pase. Dime tú si eso no es básicamente decir: mi vida, mi apoyo, mi compañera, mi persona. Eso no lo dice una colega. Eso lo dice alguien que te conoce el alma. Frim sobre Becky, modo orgullo máximo. Su perseverancia, su compromiso. Ver cómo se esfuerza me da fuerzas. Siempre nos animamos mutuamente. O sea, no solo te admiro, sino que tú me levantas y me sostienes. ¿Qué pareja habla así? Las parejas reales, las que llevan historia, las que tienen memorias, las que se eligen. Pero aún faltaba más. Frim fue anunciada como una de las figuras que formarán parte del evento Bazar Mujeres del año 2025, porque claro, ¿qué mejor ejemplo de mujer influyente que ella? Elegante, disciplinada, consistente. El fandom ese día estaba en modo: mi hija, mi mamá, mi tía, mi todo, qué orgullo. Y cuando pensábamos que ya no podíamos con más emociones, llegó Becky para completar la ecuación celestial. Porque sí, Becky también asistirá. La mujer que convierte cada alfombra en una pasarela, cada outfit en conversación global y cada aparición en una flecha directa al corazón del fandom. Su presencia significa estilo, presencia, encanto. Y la posibilidad muy real de que esa noche tengamos momentos visuales que se convertirán en patrimonio histórico del barco. Frim brillará. Becky brillará. Y juntas van a incendiar la alfombra sin siquiera intentarlo. Y entonces llegó el día del colapso colectivo. El cumpleaños 23 de Becky. El día en que Tailandia se quedó sin wifi. Twitter sin servidores. Y el fandom sin estabilidad emocional. Becky publicó fotos hermosas, maduras, llenas de poder femenino y sensibilidad. Pero luego llegó el video. Ese video donde Frim dijo todo lo que no había dicho. Donde confirmó como solo Frim puede confirmar. En silencio pero más fuerte que 1000 declaraciones. El fandom entró en modo FBI. Zoom, análisis, comparaciones, líneas del tiempo. Y lo que salió dejó a más de una tóxica dándoles un ataque de ansiedad espiritual. Porque ahí estaba la verdad, clarita, luminosa. Frim no la suelta. Becky no se va. El amor sigue. El vínculo sigue. Ellas siguen. Siempre juntas. Siempre cómplices. Siempre orgullosas la una de la otra. Así que mi gente, no se repriman. No se escondan. No pidan permiso. Chipiemos con descaro. Deluliemos sin piedad. Porque si ellas no se avergüenzan de quererse, ¿por qué habríamos de hacerlo nosotros? Y así cerramos esta semana histórica para el universo Frim Becky, una semana donde tuvimos moda, eventos, corazones derretidos, fandom en modo FBI. Y declaraciones que deberían venir con advertencia de puede causar taquicardia emocional.
Si te reíste, si sufriste, si gritaste, si te desmayaste espiritualmente al menos una vez, entonces este resumen cumplió su misión. Ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu momento favorito de la semana. ¿El juego de la soga? ¿La portada de Vogue? ¿Las declaraciones? ¿El video del cumpleaños? ¿O simplemente Frim Becky existiendo, lo cual ya es suficiente para darnos vida? Y por supuesto, si quieres que esta familia de Delulus hermosas siga creciendo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí cada semana vivimos, analizamos, lloramos y celebramos cada movimiento del chip más poderoso del GL. Gracias por estar aquí, por fangirlear conmigo, y por ser parte de este pequeño universo donde delulear es permitido, gratis y recomendado por los médicos. Nos vemos en el próximo video, preciosas. Que viva Frim Becky, hoy, mañana y siempre. Love Song Jiao, donde la ficción se vuelve verdad.